rey emérito reaparecía por sorpresa, lo hacía el domingo de resurrección en la Plaza de la Maestranza con ovación. Mientras tanto, los reyes de España pues decidían hacerlo a pie de calle, como el resto de los mortales, en una procesión en Carabanchel. Todos los detalles de lo que han sido estos días y de lo que va a pasar a partir de ahora, se lo contamos en este vídeo. El rey emérito sorprende en Sevilla. Así llegaba a la Plaza de Toros de la Maestranza, recibido entre aplausos y vítores. Aterrizaba en avión privado para ver la reaparición de Morante de la Puebla, y a la salida del hotel en el que se alojaba, cuando se dirigía a la plaza, encontramos unas declaraciones reveladoras. Majestad, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? El rey emérito salía sonriente, con ganas de bromear, acompañado de sus nietos Froilán y Victoria Federica, además del novio de esta, Jorge Navalpotro. ¿Cuándo volverá a España definitivamente? La respuesta provoca la risa de sus nietos. Lo que está claro es que las ganas de don Juan Carlos de volver a España cada día crecen más. Y ahora sí, volvemos a la Maestranza. Iba acompañado de su hija mayor, la infanta Elena. Ya dentro en el palco, los aficionados taurinos vuelven a ovacionarlo. Todos los maestros le brindan el toro. Y a su salida, el mensaje es más contundente. Quizá hay alguien a quien no le apetezca tanto que vuelva. Marcando distancias, el rey Felipe VI aparecía por sorpresa el Viernes Santo en la procesión del silencio del madrileño barrio de Carabanchel. Y por otro lado, doña Sofía también disfrutaba de las procesiones con sus dos hijas en Cartagena. Una familia real y dividida, dos familias que representan las dos Españas. O las tres Españas. A ver, esto ha sentado fatal en Zarzuela, lo del rey emérito, pagándose ese baño de masas en Sevilla. Leticia y Felipe aparecieron en la procesión del silencio en Carabanchel, un gesto, bueno, pues que la prensa ha puesto por los cielos. Por su parte, la reina Sofía se fue con sus hijas, Elena y Cristina, y también con Victoria Federica y con Irene Urdangarín. Pues estuvieron primero en Mallorca y luego se fueron a Murcia. Pero bueno, dentro de esto pudimos ver, hasta la llegada del rey emérito, imagen más o menos de unidad. Sabemos que Felipe VI estuvo en Mallorca también, con su madre. No estuvo Leticia. Hubo especulaciones lógicas, por otro lado, porque la gente tampoco se puede pensar que no se puede criticar esto. Ahora, lo del rey emérito era como inesperado. Inesperado porque voló en el día y se fue en el día. Lo sacan ahí como de un hotel, como si hubiera hecho vida en el hotel. El hotel era simplemente un lugar de paso para ir, en este caso, a la Maestranza. Como digo, esto ha sentado bastante mal. Lo de Elena y Cristina sí se contemplaba, pero no así lo del rey emérito. Y con el rey emérito, ¿quién está? La infanta Elena. Por aquí está habiendo bastante movida. Bueno, a ver, que Lorena y Pilar tenían muchos La verdad datos. que la imagen partida da mucho juego, porque parece que estamos hablando de familias completamente diferentes, en países completamente diferentes. Y de épocas históricas completamente Pues yo creo que diferentes no. también. ¿Sí? ¿Lo veis así? Pues fíjate que Yo yo, sí. no. A ver, Yo Pilar. pienso que es una época del año en la que hay que apoyar las procesiones, porque es Semana Santa. Creo que la reina ha hecho muy bien, igual que la reina actual, la reina emérita, bueno, doña Sofía, que a mí lo de emérita, eso no les gusta porque es un concepto que bautizaron los periodistas. Que apoyen, y en este caso ellas fueran a Cartagena, donde la alcaldesa es amiga mía, y estaba feliz, me ha dicho que ha sido recibida por toda la ciudad, por sí, pues Pero porque fueron elijan... porque la alcaldesa porque la está pone, obligada. sí, Porque no, ella está, pero ella está porque la buscando pone en ya el un balcón en mapa, Cartagena. porque la pone en Tú no el sabes la mapa. semana que nos ha dado. Porque al final la gente, Cartagena cuando es muy bonita, la piensa, verdad. claro, Es cuando una piensa en visita. procesiones, piensa en Sevilla o en Málaga. Es verdad, Y entonces parece que discrimina Foto Caballo Rey. a otras ciudades También lo como ha hecho la reina Zamora, Leticia junto al como rey Felipe. Cartagena, Claro, en Carabanchel. que tienen... Yo he estado en Zamora y en Sevilla. Muy bien, Las he exacto, repartido. ¿ves? Yo no he estado en Tú has ninguna. repartido, pues a mí, que doña Sofía, además vaya acompañada de la infanta Cristina y de doña Elena. Cuando hablamos de las dos Españas nos referimos a la imagen del rey que protagoniza la Maestranza de Sevilla en la... Sí, a ver, yo creo que su papel institucional aquí pasa mucho también en España. Hay alcaldes que no son católicos o tal, pero tienen que acudir a estas procesiones pues de manera institucional. Al final son tradiciones que sigue mucha gente, pero bueno, no todo el mundo podemos estar de acuerdo con el tema de las procesiones, pero hay que respetar también un poco que a mucha gente pues les gustan. Son devotos, son fieles de las procesiones, y yo no veo particularmente mal que se promueva todo esto. Yo ya digo que la movida no viene por aquí, la movida viene por Juan Carlos.
desaparición de Morante, y la de su hijo, el rey actual, a pie de calle en un barrio obrero de Madrid. Bueno, a mí esta la a pie de verdad calle que sí de la- que choca esas dos imágenes sabiendo las circunstancias de los dos, las tensiones que existen entre los dos. A eso Pues nos fíjate que referimos. yo creo que él no esperaba ese recibimiento, es lo que me dicen. Él ha apoyado toda su ¿Crees vida. que no? Todo- Tanto no. Pilar, tanto Pero la no. plaza de ¿A qué toros de la plaza maestranza iba? para Hombre, tener por precisamente todo. ese recibimiento. Los días si no, no se previos va. te decía, Se la puede ovación tener, va a ser pero cerrada, se y lo puede fue. ser un aplauso, se puede ser una tal. Pili. Pero esa ovación, Pilar ha ido a fue su allí parroquia. precisamente por eso. El rey ha ido a su parroquia. efectivamente, ha ido a su parroquia, pero no a su parroquia. El rey emérito es que él ha no puede apoyado a la aparecer en tauromaquia Carabanchel, siempre. como hace la Yo reina de hecho he Leticia con el rey preguntado Felipe. que Se va a fuese la la maestranza precisamente porque quería esa ovación. que fuese la infanta Elena, he preguntado, Por eso y fue. doña Cristina, y me han dicho, pues doña Cristina, evidentemente es obvio que no es taurina y nunca ha ido a ninguna corrida, con lo cual no tenía sentido. Doña Elena comparte esa afición con él toda la vida, antes, durante y después del exilio, es decir, Pero si no es que eso yo lo que creo, estamos poniendo en entredicho. por ni eso, mucho o sea, menos, que yo creo que ha sido muy bonito, es el muy contraste emotivo. lo que llama la atención, Claro, no bueno, el hecho de a que mí la sabes lo que infanta me dio apoya a su rabia, padre allí. que yo fui a ver el Cristo. Bueno, no hablan de que Leticia se llevó a Sofía y a Leonor al concierto de Rosalía, que yo creo que también es... Sí es verdad que habían ido a otro anteriormente, pero sí me pareció un movimiento de efecto, porque yo ya sabía que en cuanto llegase Semana Santa se iban a disparar las especulaciones, dónde está la familia real. Yo creo que de hecho ha habido 2 días en esta Semana Santa que Leticia y las niñas no han estado en Zarzuela, vaya. Ya llamó la atención que fuera solo Felipe a estar con la reina Sofía. Eso llamó la atención. Pero yo creo que esto estaba medidamente cuidado y planeado desde hace tiempo. Tanto la procesión del silencio, que nos han vendido como espontáneamente se presentaron allí, espontáneamente con toda la seguridad y con un perímetro que había y con el CNI mirando por todos lados. Y luego, porque sí, porque además es postureo, porque, a ver, la gente va a las procesiones pues de su zona o porque son devotos y ellos pues tienen este papel, digamos, institucional. Y luego lo de Leticia con las niñas en el concierto de Rosalía. Sí, plan privado, entre comillas, pero no tan privado porque se dejaban ver. Y justo se dejaron ver con Marta Riesco, que estuvo ahí muy viva e hizo las fotos. Y bueno, pues ayer se hizo viral ese tema. Jesús de Medina Celi, y si lo llego a saber hubiera ido a la procesión del silencio para verme con los reyes, porque no me hubiese importado tampoco ir Para a hacerte un selfie. Yo te veo más en la maestranza de Pero, Sevilla, Pilar, la verdad. Pilar, ¿tú te has enterado del debate? No, el debate de las ella dos sigue Españas. con lo suyo. Es que para mí Ella va a lo no hay, suyo. para mí no hay dos Ella viene a Españas. hablar de la alcaldesa de Para mí Cartagena, esa guerra no existe. de la procesión Madre de mía, Pilar. Pilar, que el monarca es negar la mayor. Oye, Dos ¿sabes Españas. lo que me han dicho? Ahora no es broma, ¿eh? Me lo han dicho muchas personas mientras yo estaba en la calle procesionando, porque yo he estado en un palco de el de la Macarena, pero luego he de eso pisado hablaremos. mucha Que nos gente. viene bronca. Porque ella representa a las dos No, Españas. queja de mucha gente, Nos viene sobre todo de bronca. los jubilados. Dinos. Cuando habláis varios a la vez, cambio de canal. Vaya. Por favor, A no ver lo si os lo volveremos a aplicáis. hacer más. Mañana bajemos un poco, ya sabes, Lorena. Bueno, ¿os Por cuento favor. la tournée o no? ¿Qué Venga, turné, del rey. Se ha Pilar? marchado don Juan Carlos ya hace un ratito, se ha marchado, se queda en territorio europeo, porque como tú muy bien has dicho, este fin de semana recibe un homenaje también en la Asamblea Francesa, en París. Otro. Va a estar este fin de semana en París, ¿vale? Y luego coincide también, días más tarde, tiene el cumpleaños de un amigo íntimo, que no se va a celebrar aquí en España, y luego va a ir a las regatas a San Sencho. Está muy mejorado, ¿eh? Es decir, que no abandona territorio europeo, sí español de momento, no territorio europeo hasta dentro de unas semanas. Es decir, sea, que está en plan probablemente Willy Fox. hasta que España, pase la Francia, regata de Francia a otro de San- sitio, de otro sitio a la Exacto. regata. Pero siempre en territorio europeo, es decir, Siempre en va a territorio- quedarse varias excepto en semanas San aquí. Sencho cuando vuelva. Sí, claro, es que ahora mismo es una tontería y arriesgarse a ir donde está la guerra, vaya. A venir para Bueno, venir. Pero sí, pues se eso va es a Europa. quedar- Levanto la mano como en el cole para que no me riña Susana ni Venga, los muy jubilados bien. cambien de... ¿Quieres agarrarte el Me brazo Sí, gusta, con porque, la yo, otra? porque no puedo, Me yo gusta soy que casi seas jubilada disciplinada. también, A ver. para que no cambien de canal. Yo tengo una pregunta, Pilar, tú que tienes mano además con el entorno del rey emérito. A mí me gustaría saber por qué el rey Juan Carlos, que está iniciando esta aproximación poco a poco hacia nuestro país, sobre todo en los últimos meses, por qué, por ejemplo, cuando tiene que hacerse una revisión médica o acudir a algún médico, por qué no confía en la sanidad pública española y por qué siempre confía en médicos o en Ginebra o en Abu Dhabi o se hace estos reconocimientos en A ver, esto no es así, esto no es así. La familia real siempre ha tenido médicos privados, lógicamente, entre otras cosas por seguridad. No se trata de sanidad pública o no.
De hecho, el problema es que Juan Carlos tenía muchos médicos y distintos médicos españoles privados, pero algunos de ellos pues ya han fallecido durante muchos años. Entonces, claro, entiendo que hay un cambio de residencia y también tiene que haber por ahí eso. Claro, tiene que tener un poco sus hombres de confianza en materia de salud en Abu Dhabi, vaya. Médicos fuera de su país. Los tiene también aquí en España, ¿eh? Pero yo sepa, sí que hay un médico en Te el lo iba a norte, ¿no? decir, Sí, Anita. conocemos Él nosotras. siempre pasa, Sí, pero- él siempre los boxes los pasa Una vez por al año, Vitoria. Que es- una vez al año, que además siempre Bueno, se que publicita sepamos el tema, nosotros. pero ahora, por ejemplo, venía de Ginebra de hacerse un reconocimiento médico y las últimas veces que ha recibido tratamientos médicos y ha tenido que visitar a centros médicos lo ha hecho fuera de su país. Y a mí me gustaría saber si es porque no confía en los médicos españoles o porque hay algún tipo de Pues problema mira. por lo cual no quiera ingresar en un... No, porque ya muchos de ellos que eran de su confianza pues se le han muerto. A ver, el padre de Nacho Canut, la otra mitad de Fangoria, el grupo de Alaska, su padre era el dentista de la familia real y del rey, de la reina Sofía y de los niños. Pero claro, ese hombre ya falleció hace tiempo. Entonces, pues lógicamente pues tendrá que cambiar. A ver, y si hay cambio de residencia, pero bueno. un centro Sí que médico aquí. confía porque le operó un médico español. Sí. Y sí que confía porque te decimos que el chequeo, yo creo que es más de una vez al año. Sí. Se lo hace en Vitoria. Conocemos, Susana y yo, Sí, al médico. Sí. Y te digo que confía en él al 100%. Pues antes Es un médico poco partidario de operaciones quirúrgicas, Sí. que dice que esto se tiene que hacer solo en casos ya extremos y que lo que conviene, porque él además es la persona que consiguió, digamos, patentar las intervenciones con plasma, Plasma. trabajar todas las articulaciones con tu propio plasma. Pues vamos Así a que ver si os realmente el parece, plasma Pilar. lo tiene español, que es más El importante. plasma español. Madre Pero me mía. encanta. El plasma real es plasma español. Vamos a ver qué ha dicho el rey, porque justo antes de abandonar España, la prensa le preguntaba y así responde el emérito. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado en Sevilla? Fenomenal. Bueno, 10 años después ha vuelto a la maestranza. ¿Volverá próximamente? ¿Se va a quedar mucho tiempo? ¿Tiene ganas de volver? ¿Qué le ha parecido su estancia en Sevilla? ¿Ha disfrutado? ¿Ha disfrutado en Sevilla? No, no tengo tiempo. No ha tenido tiempo, ha sido muy poco, ha sido breve. He ido a la corrida. ¿Volverá pronto? Oh, sí, sí. Esperamos verle muy Prontísimo. pronto. Le vemos de maravilla. Bueno, pues de maravilla tampoco. No se le ve a Juan Carlos precisamente para muchos trotes. Esto confirma un poco la teoría de que a Juan Carlos lo manejan y que si se le mete algo a él en la cabeza le da igual el hijo, le da igual la institución y absolutamente todo. Hay partes, aquí al final estaba controlado, entre comillas, por la infanta Elena, por sus nietos Froilán y Victoria Federica, pero bueno, que este señor, ya digo, ha hecho mal en venir a España a la maestranza, tal. Pues yo no lo veo mal, sinceramente. Sé que esto ha sentado fatal en Zarzuela, porque al parecer no tenían aviso. O bueno, o no tenían aviso, digamos, extraoficial o familiar. La infanta Elena no comenta que su padre va a venir a España. Y esto, al parecer, pues ha sentado bastante mal a Felipe VI, que precisamente había tenido otro acercamiento con su hermana, que las cosas estaban fluyendo desde la muerte de Irene de Grecia y que había pasado momentos junto a su madre y sus hermanas en Mallorca, pues hace apenas una semana. Este es el asunto por el que ha sentado mal. Yo no creo que haya dos Españas. Yo creo que a mí que haya una familia real diversa, creo que está bien. Pero bueno, volvemos un poco a lo de siempre. El abuelo tiene un plan y el abuelo lo ejecuta y al abuelo le da igual todo. Así que nada, esta es la situación. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.